Entonces, muy buenos días a todos. Continuamos con la tercera clase del tema 2, ¿ya? De las diapositivas 2. Y nos quedamos la última vez entonces con complemento 1 y complemento 2, ya que es un procedimiento, ¿ya? Donde nosotros tomamos un número binario entero, positivo, ¿ya? Y aplicamos este procedimiento, complemento 1 o complemento 2, y básicamente lo vamos a utilizar para el formato que tiene el mismo nombre. Hay un formato que se llama formato complemento 1 y otro formato que se llama formato complemento 2. Entonces vimos que hacer el procedimiento de complementar a uno un número es simplemente invertir los unos en ceros, o sea, convertir los unos en ceros y los ceros en uno, ¿ya? Entonces, si tenemos un número que queremos aplicarle el complemento 1, aquí tenemos un ejemplo, el 11001010. Entonces simplemente invertir y nos queda el 00110101. ¿Ya? Entonces eso es el procedimiento de complementar a uno un número. ¿Y por qué se llama complemento 1? Porque si sumamos estos dos números, ¿ya? Siempre nos va a dar el resultado que es un 1111. Ok. Complemento 2 es otro procedimiento que se basa en el anterior, se basa en complemento 1, ¿ya? Pero además se le suma 1, ¿ya? Entonces tenemos un número original, ¿ya? Inicial, que aplicamos el formato complemento 2, o sea, el formato complemento 1, quiero decir, ¿ya? O sea, invertimos los números y al final a este número le sumamos 1, ¿ya? Y este número que tenemos acá abajo, entonces sería el complemento a 2 del número inicial, ¿ya? Esos serían entonces los procedimientos, ¿ya? Entonces, vimos un procedimiento más abreviado para hacer el complemento 2, que es buscar en un número que nos dan el primer 1, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos este número de acá. Entonces, para saltarnos un paso de lo que vimos anteriormente, lo que vamos a hacer es ver el número desde derecha a izquierda y vamos a buscar el primer 1. En este caso, el primer 1 está en la cuarta posición, ¿ya? Y ese número, o sea, el número hasta la cuarta posición lo vamos a mantener igual, ¿ya? Y vamos a invertir el número desde la quinta posición a la izquierda, ¿ya? Entonces, ups, no quedó registrado. Bueno, entonces el resultado sería básicamente, lo vamos a anotar por último para que quede registrado. El, hasta acá se mantiene, entonces sería 1, 0, 0, 0. Y de aquí en adelante se invierte, sería entonces 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces ese es el complemento 2 del número. ¿Ya? Ok. Entonces, ya, ahora nos vamos directo al concepto que es más general, que utiliza estos dos complementos, estos dos procesos que se llaman los números con signos. Básicamente nosotros podemos representar números, ya hemos visto que podemos representar números decimales enteros y números fraccionales decimales a números binarios, ¿ya? Entonces un número entero decimal se puede representar como un número entero binario, sin problema. Un número fraccional decimal también se puede representar como un número fraccional binario, ¿ya? Pero ahora la pregunta es qué pasa con los números negativos. ¿Cómo representamos un número negativo? Entonces hay tres formatos, ¿ya? Uno de los formatos para representar números negativos se llama el signo magnitud, ¿ya? El otro formato se llama el complemento 1 y el tercer formato se llama complemento 2, ¿ya? Además podemos representar números con el llamado formato de coma flotante, ¿ya? Lo primero serían representar números con el formato de coma fija, ¿ya? O punto fijo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un formato de punto fijo, básicamente asignamos una cantidad de bits, ya estamos hablando en números binarios, una cantidad de bits para representar los números enteros, ¿ya? Por ejemplo, 8 bits para representar números enteros o la parte entera del número, ¿ya? Fraccional. Y tenemos otra cantidad de bits, por ejemplo, otros 8 bits para representar el número fraccional, ¿ya? Entonces tenemos 16 bits en total, 8 para la parte entera, 8 para la parte fraccional. Entonces ahí decimos que la coma o el punto está siempre en la misma posición. Entonces ese sería el formato de punto fijo. Independiente a cómo representemos los números negativos, podría ser con signo magnitud, complemento 1, complemento 2, pero en el hecho de que la coma siempre esté en la misma posición, estamos hablando de que el formato es de punto fijo, ¿ya? La diferencia entonces con el punto flotante es que lo vamos a dividir también en dos grupos, pero un grupo va a representar el número, ¿ya? Propiamente tal, y otro
y otra parte va a representar la posición de la coma. ¿Ya? Eso lo vamos a ver durante la clase de hoy. Me parece que vi que alguien me escribía. Chat. Ya, y me preguntaron, profesor, ¿qué es la coma flotante? Ya, eso lo vamos a ver durante la clase de hoy. Ya. Entonces, veamos el primer formato, el formato signo-magnitud. Creo que lo alcanzamos a ver en la clase anterior, pero vamos a repasar de todas maneras. Básicamente, el formato signo-magnitud es eso, dividir el número, ¿ya?, con un bit que le vamos a asignar o le vamos a reservar para definir qué signo es el número, si es un signo positivo o signo negativo, ¿ya? Solamente un bit, y va a ser el bit que está más a la izquierda, o sea, el más significativo, ¿ya? Y los siguientes bits, ¿ya?, va a ser destinado para representar el número propiamente tal, ¿ya? Así que básicamente perdemos un bit, ¿ya? Si nosotros teníamos originalmente 8 bits para representar, por ejemplo, números del 0 hasta el 255, después vamos a ver la escala de números binarios, eso también lo vamos a ver hoy día, cuántos números podemos representar con una cierta cantidad de bits. En el caso de 8, podemos representar desde el 0 entonces hasta el 255, ¿ya? Pero si utilizamos ahora un formato para representar números negativos, entonces esos 256 posibles números los vamos a tener que dividir una parte en números negativos y otra parte en números positivos. Por lo tanto, ya no vamos a poder representar desde el 0 al 255, sino que vamos a representar desde el menos 128, que si se fijan es como la mitad del rango, menos 128, hasta el más 127. ¿Ya? Así que en vez de partir del 0 y llegar hasta el 255, cuando representamos números negativos, vamos a partir desde el menos 127, ¿ya? O sea, la mitad de ese rango original va a ser para números negativos y la otra mitad va a ser para el número positivo. O sea, en realidad es hasta el 127 y no hasta el 128, porque también tenemos que incluir el 0, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante también, me estoy adelantando. Entonces, el primer formato, el formato signo-magnitud, dijimos, tenemos un numerito, ¿ya? Aquí un número binario, donde el primer bit, el más significativo, se va a reservar para determinar el signo del número que estamos representando, ¿ya? Entonces, si es un 0, significa que el número es positivo, ¿ya? Si es un 1, significa que el número es negativo, ¿ya? Y los otros, en este caso que tenemos 8 bits, los otros 7 bits se van a utilizar para representar la magnitud del número, ¿ya? Entonces, en este caso, con 7 bits, podemos representar desde el 0 hasta el 128, ¿ya? Entonces podríamos representar por ejemplo, aquí podríamos poner el 32, ¿ya? Si el primer bit es un 0, sería más 32, y si le cambiamos de signo al número, a menos 32, tendríamos que cambiar entonces ese primer bit, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este formato signo-magnitud? Es el siguiente, que vamos a tener dos representaciones para el 0, ¿ya? O sea, si yo aquí en la parte de magnitud escribo un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces voy a estar representando el 0, independiente a si el primer bit es un 0 o es un 1. O sea, voy a estar representando, por así decirlo, el más 0 y el menos 0, lo cual es un desperdicio, ¿ya? Porque nosotros sabemos que hay solamente un 0, no necesitamos representar un más 0 y un menos 0, ¿ya? Entonces, con el formato signo-magnitud se pierde una representación, ¿ya? Entonces, esa es una desventaja, que nos aparece un más 0 y un menos 0. Sigamos entonces, ¿ya? Bueno, aquí un ejemplo, el menos 125 se representa igual que el más 120, o sea, perdón, el menos 25 se representa igual que el 25 positivo, ¿ya? Lo único que se le cambia entonces es el primer bit. Entonces, seguimos. Ya, entonces, ese era el formato signo-magnitud. Básicamente reservamos un bit para representar qué signo era, si era positivo o negativo, y el resto, los otros bits, los 7 bits siguientes, entonces representaban la magnitud. El formato entonces complemento a 1, como ya un poco lo adelantamos, representan signos o números negativos, quiero decir, aplicando el formato o la conversión complemento a 1 que vimos anteriormente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número de 8 bits, ¿ya? Y queremos representar un número negativo, por ejemplo, el menos 25, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tomar el positivo de ese número, el 25, que está representado con estos numeritos de acá, y vamos a aplicar complemento 1, ¿ya? Entonces,
al número 25, que es el 0001, 1001, ¿ya? Que tenemos acá, le aplicamos complemento 1, ¿ya? Entonces invertimos cada uno de los bits y nos va a quedar el número de acá. Y este número de acá, entonces, va a representar al número negativo de este número, o sea, va a representar al menos 25. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que este número de acá, a priori, es un número negativo? Lo sé porque el primer bit, el más significativo, es un 1. ¿Ya? En cierta forma, no es el formato anterior, el signo magnitud, donde el primer bit más significativo me determina el signo solamente, ¿ya? Sino que esto, el primer bit, en el formato complemento 1 también me da una pista, o sea, me dice si es un signo, un número positivo o negativo, pero los otros 7 bits no se convierten directamente al número como en el caso anterior, ¿ya? O sea, básicamente, yo tengo un número que me pasan y me dicen, ese número que usted tiene en la mano está en el formato complemento 1. Ok, entonces ahora que yo sé que tengo 8 bits en mi mano y que me dicen que está en el formato complemento 1, en el formato complemento 1 significa que puede ser un número positivo o negativo. Ahora quiero determinar si ese número que tengo en la mano es un número positivo o negativo. Lo que tengo que hacer es mirar el primer bit, ¿ya? Que tenemos acá. Si es un 1, entonces yo sé que ese número que estoy mirando es un número negativo o representa un número negativo. Si el primer bit más significativo es un 0, yo sé que el número que estoy mirando es un número positivo, no es un número negativo. ¿Ya? Entonces, el último paso sería, ok, ahora que yo sé que tengo un número binario que está en el formato complemento 1, ahora quiero saber qué número es exactamente, entonces, bueno, dependiendo si es un número positivo o negativo, voy a tener que convertirlo a número decimal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que viene a continuación. Pero, en esencia, aquí es donde se pone confusa la cosa, ¿ya? Yo puedo tener un número binario que esté representado en el formato complemento 1, ¿ya? Pero si es un número positivo, ¿ya? Es un número que está sobre el 0, entonces ese número en el formato complemento 1 se va a ver igual como si fuese un número entero convencional, ¿ya? Porque el formato complemento 1, ¿ya? Al igual que el formato signo magnitud, si lo piensan, los números positivos los representan de la misma forma que lo que habíamos aprendido originalmente, ¿ya? O sea, en el fondo no se alteran. Son solamente los números negativos los que se les aplica este procedimiento especial. ¿Ya? Entonces, en el caso del complemento 1, si el número es negativo, le aplicamos el formato complemento 1. Si el número es positivo, lo dejamos tal cual. Lo mismo sucede con el formato complemento 2. Recordemos que la diferencia entre complemento 1 y complemento 2 era solamente que se le sumaba un 1 al final del procedimiento de la inversión. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un número con formato complemento 2, hacemos lo mismo. O sea, me dicen, este número que usted tiene, o que está en este registro, por ejemplo, está en el formato complemento 2. Ok, ahora que yo sé que está en el formato complemento 2, tengo que analizarlo. Tengo que decir, ok, no sé si es un número positivo o negativo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que observar el primer bit, ¿ya? En el registro. Si el primer bit en el registro es un 1, significa que el número que está almacenado representa un número negativo. Si el primer bit en el registro es un 0, significa que el número que está almacenado representa un número positivo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el formato complemento 2 a un número positivo lo mantiene tal cual, o sea, no lo altera en nada. Pero si es un número negativo que quiero representar, entonces tengo que aplicar el procedimiento de complementar a 2. ¿No? Lo vamos a ver entonces en una serie de ejercicios a continuación para que quede más claro. Yo, como les digo, admito que esto es un poco confuso primero, pero ya vamos a entender. Ya, entonces, el formato complemento 2 de un número negativo es el complemento 2 del correspondiente número positivo. ¿Ya? Entonces, veamos, ya. Ahora, el valor decimal de un número con signo. Básicamente lo que les estaba adelantando, yo tengo un número almacenado binario que me dicen en qué formato está, me dicen si está en signo magnitud, si está en complemento 1, pues está en complemento 2, el formato, ¿ya? Y ahora yo tengo que averiguar qué número decimal representa ese número, ¿ya? Entonces, en el caso de que estemos hablando de un número signo magnitud, que a mí me dicen que ese número que está almacenado, ese número binario, está en el formato signo magnitud. Entonces dice, los valores decimales de los números positivos y negativos en el formato signo magnitud se determinarán sumando los pesos de todos los... O sea, básicamente yo me quedo con la última parte, ¿ya? O sea, la última parte, los últimos bits, o mejor dicho, todos los bits menos el primero,
es el que me determina la magnitud del número, ¿ya? Así que básicamente, si yo quiero saber qué número representa este número en formato signo magnitud, yo solamente tengo que convertir estos últimos 7 bits en su equivalente decimal, ya con el método de los pesos. Por ejemplo, aquí tenemos que este número es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro. Estos pesos de acá representan los primeros 7, así que en el fondo tenemos un 1 en la primera posición, que representa 1, en la tercera, que representa el 4, en la quinta, que representa el 16, ¿ya? Y en la séptima, que representa el 64. Ahí el 64 quedó fuera por algún motivo. Un momentito, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, perdón. El primero, aquí esta es la octava posición, no es la séptima, ¿ya? Así que, como dijimos, la más significativa se reserva para el signo, ¿ya? Así que los primeros 7, ¿ya? Que se consideran acá, aquí están los primeros 7, entonces nos da 16 más 4 más 1 y nos da 21, ¿ya? Y luego, como el primer bit, el más significativo, es un 1, tenemos que agregarle el menos, ¿ya? Así que básicamente ese número que nosotros tenemos ahí almacenado, ¿ya? Que me dicen que está en el formato signo magnitud, representa un menos 21, ¿ya? Si ese número hubiese sido el primero un 0, entonces hubiese representado un más 21. Y esa es la forma entonces que yo transformo un número binario en un formato que me dicen cuál es, a un número decimal, ¿ya? Entonces hago hincapié en esto de que uno tiene que saber en qué formato está ese número, porque si yo observo estos 8 bits, en realidad son 8 bits que no me dicen nada por sí mismos, o sea, alguien me tiene que decir en qué formato está eso, ¿ya? Para yo poder convertirlo, ¿ya? Porque si ahora me dicen esos mismos 8 bits en verdad no están en signo magnitud, sino que están en complemento 2, entonces la conversión de este número binario a un número decimal va a ser distinta, ¿ya? Entonces por eso yo tengo que saber en qué formato están para poder representarlo. O sea, básicamente es una representación, ¿ya? Del número. Una interpretación, quiero decir. Entonces, ahora hacemos lo mismo, pero con el complemento a 1, ¿ya? Me pasan un número binario y yo quiero convertir, saber qué número decimal representa, ¿ya? Entonces aquí dice, hay, bueno, distintos métodos. Uno puede aplicar el método inverso, ¿ya? Así como uno complementa uno invirtiendo los números, uno puede hacer de nuevo, aplicar complemento a uno para volver a dejar los bits en las posiciones originales y luego convertirlo a número decimal, ¿ya? Esa sería como la forma más intuitiva. Pero aquí aparece otro, ¿ya? Otro método que puede ser más rápido, puede ser más lento, no estoy seguro, pero bueno. Veamos, dice, entonces, los valores decimales del número positivo, valores decimales se refiere al número en base decimal, o sea, en base 10, ¿ya? No tiene nada que ver con fraccionales, ¿ya? El valor decimal, entonces, de los números positivos se determinan sumando los pesos de todas las posiciones de los bits de magnitud que tienen 1 e ignorando los que tienen ceros, ¿ya? O sea, si el número es positivo, entonces yo los convierto de binario a decimal, igual que lo hacíamos antes, ¿ya? Cuando lo vimos hace un par de clases atrás, ¿ya? Y los números negativos se determinan asignando el valor negativo al peso del bit de signo, ¿ya? ¿Cuál es el bit de signo? El bit más significativo, o sea, en el fondo, uno hace la conversión de la misma forma que lo hacía antes, solo que al bit más significativo le vamos a asignar un menos. Y eso hice el ejemplo abajo, ¿ya? Y sumando todos los pesos donde hayan unos y sumando uno al resultado, ¿ya? Entonces, aquí dice ejercicio de determinar estos dos valores binarios que están en formato complemento 1 a su equivalente decimal. El primero, entonces, no tiene mucha ciencia porque como el primer bit es un 0, nosotros ya sabemos que este número es un número positivo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es observar, estamos viendo el A, ¿no es cierto? ¿Ah? Observamos que el primer bit es 0, ¿ya? Entonces, ponemos si el most significant bit. MSB significa el bit más significativo, o sea, el que está más a la izquierda, ¿ya? Es igual a 0. Entonces, vamos a poner n es mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces ya sabemos que es un número positivo. Y luego, entonces, pasamos a convertir, ¿ya? Tenemos entonces 1, ¿ya? Más 2, lo voy a hacer de derecha a izquierda, 1 más 2 más 4, ¿ya? Porque así me acuerdo, 8 no, 16 sí, ya, 16. Entonces serían 16 más 4 más 2 más 1.
¿Y eso cuánto nos da? Entonces 16 más 4 es 20, 22, 23. ¿Ya? Así que el A vendría siendo en el formato complemento 1, eso está en complemento 1, solo que como es un número positivo, el formato complemento 1 se ve igual que cualquier número binario entero que ya habíamos visto antes, ¿ya? Así que esto es un 23 y vamos a ponerle un más 23 para hacer hincapié de que es un número positivo, ¿ya? Ahora, con el B, entonces hacemos lo mismo. Voy a anotar B, porque escribí solamente la parte del B. Entonces, de nuevo los pesos, tenemos el octavo, la octava posición es el 128, la séptima es el 64, 32 y así están todos los pesos representados, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el método para transformar de complemento 1 un número negativo a su equivalente decimal es que a los números con 1 les asignamos sus pesos con la única salvedad que el más significativo, ¿ya? El que se refiere como el bit de signo, ¿ya? El bit de signo se refiere a este. Este es el bit de signo, ¿ya? A ese le vamos a poner un menos, ¿ya? O sea, si aquí tenemos en el 128 un 1, bueno, y de hecho tenemos un 1 porque sabemos que es un número negativo, ¿ya? Le vamos a partir con un menos 128. Y el resto de los valores que tengan 1 los sumamos como positivos, ¿ya? Así que es menos 128 más 64 más 32 más 8, ¿ya? El número que teníamos acá. Y Profe, eso ¿y por qué se le coloca menos al primer valor? es por el No método, entiendo. ¿ya? Porque es un atajo. Vamos a ver cómo sería la forma convencional, ¿ya? Pero es un atajo, es como una forma un poquito más rápida de convertir todos los números y después pasar el complemento a número decimal, ¿ya? Aquí te dicen, mira, en vez de que conviertas todos los unos en ceros y los ceros en unos, y después ese número lo conviertas a decimal, mejor parte que el 128, parte restándoselo, ¿ya? Parte que es un menos 128 y le sumas los unos que eran unos, siguen siendo unos, ¿ya? Y los ceros siguen siendo ceros, ¿ya? Entonces vamos a ver que nos da el mismo resultado, solo que nos ahorramos un paso. Es por eso que se hace. Entonces, menos 128 más 64 más 32 más 8, ¿ya? Y aquí me faltó anotar más 1. ¿Por qué más 1? Porque aquí nos dice el método que al final dice sumando 1 al resultado, ¿ya? O sea, esto de acá hasta acá nos da menos 24, ¿ya? Y más 1 nos da menos 23, ¿ya? Así que ahí llegamos al resultado con el método de partir restando 128, donde el método, por así decirlo, original o más intuitivo hubiese sido el siguiente. Yo, como sé que esto está en complemento a 1 y sé que es un número negativo porque el primer bit es un 1, entonces uno tendría que revertir el proceso, ¿ya? O sea, ¿cómo sería revertir el proceso? De nuevo transformar los unos en ceros y los ceros en 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, a este número que me dieron, que yo sé que es negativo porque el primer bit es un 1, lo convierto de nuevo al valor original, por así decirlo, que sería este, y ahora puedo hacer la transformación de binario a decimal. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 1 más 2 más 4 más 16, ¿ya? Estos son más, ¿ya? Y que, bueno, de casualidad es el mismo número que está arriba, ya que era el 23. 23. Pero no hay que o sea, no hay que olvidarse que este número es un número negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía un 1 ahí al principio, el más significativo. Así que hay que ponerle el menos. ¿Ya? Así que bueno, en realidad es discutible si es más rápido o no, pero lo intuitivo sería volver al número original binario, ¿ya? O sea, invertir todos los bits, los unos en ceros y los ceros en uno, y luego convertirlo al valor decimal, ¿ya? Y después a ese valor decimal ponerle un menos, en el caso de que el primer bit sea un 1. Si el primer bit es un 0, bueno, yo lo convierto directamente a valor decimal y ya tengo el número positivo, ¿ya? Y la alternativa es lo que nos propone el método, decía, partan del menos 128 y le van sumando los números unos, ¿ya? Directamente, sin invertirlo, ¿ya? Y les va a dar el mismo número. Aquí nos dio 23 y aquí también nos dio 23. Eso. Ya, bueno, ahí después le echan una repasada de todas maneras. Como les digo, no pretendo que les quede súper claro el método a la primera porque es mucha información en poquito tiempo, por eso ustedes tienen que después echarle un vistazo al libro y a las diapositivas y al video, etc. Bueno, entonces para el caso del complemento 2 tenemos también
el método para transformar el número en complemento 2 a decimal. Entonces, bueno, si es un número que parte con un 0, que es el caso A, entonces el número es es un positivo, ¿no es cierto? Es un número positivo, y si es un número positivo, entonces yo lo puedo convertir directamente a binario, ¿ya? Entonces, en el caso de acá, me dicen, ese número que usted tiene acá está en el formato complemento 2. Ok. Entonces yo digo, ¿qué número será? Bueno, veo, el primer bit es un 0. Como es un 0, yo digo, ah, ok, es un número positivo. Entonces lo que tengo que hacer es convertir cada uno de los unos directamente a su valor de peso, ¿ya? Entonces sería 2 más 4 más 16 más 64, ¿no es cierto? 64 más 32 más 16, ¿no es cierto? 8, 4 más 2 y ahí quedaría, ¿ya? ¿Cuánto nos da eso? Entonces 16 más 4 son 20, 22, 86 parece, ¿no? Sí, parece 86. ¿Sí? De nuevo, entonces 64 más 16 son 70, son 80, claro, 16, ya. Entonces el A nos da 86 directamente porque nosotros sabíamos que es un número positivo. En cambio el B es un poquito más engorroso. Entonces, de nuevo, ustedes podrían hacer el método de invertir, o sea, volver al formato original, este número que tenemos acá, en cuyo caso van a tener que aplicar de nuevo el procedimiento de complementar a 2 a este número, ¿ya? Y van a obtener el número original, y luego convertirlo a decimal, o hacer el mismo método como breve o acotado que vimos en el caso anterior, que es convertir cada uno de los números unos, ¿ya? En su valor directo, salvo el más significativo que lo vamos a convertir en el valor negativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Ahí yo anoté los pesos de las 8 posiciones, ya el 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, y abajito anoté el número que queremos convertir, ¿ya? Entonces, ahora como que en el complemento 2 tiene más sentido el método abreviado que en el caso del complemento 1. Entonces nos dice, en realidad no lo dice, como que no, como que en la explicación de acá arriba parece que faltó anotarlo en detalle, pero yo se los explico. Entonces, aquí simplemente cada uno de los pesos que tiene un 1 se reemplaza directamente, ¿ya? Entonces aquí es el peso 2 se copia, el peso 8 se copia, el 32 se copia, y el más significativo, en vez de anotar un 128, anotamos un menos 128, ¿ya? Entonces nos quedaría menos 128 más 32 más 8 más 2, y nos va a dar eso menos 86, ¿ya? Y chan chan, ahí terminamos, ¿ya? Esa es como la forma abreviada, no tenemos que invertir ningún bit ni nada, simplemente cada uno de los unos los reemplazamos directamente, salvo el más significativo, que en vez de ponerle más 128 le ponemos menos 128. Y así obtenemos entonces la representación de este número que nos dijeron que estaba en formato complemento a 2, ¿ya? No sé si hay alguna consulta que valga, o sea, que quieran aclarar ahora antes de continuar, ¿no? Ya tenemos las 8:51, tenemos que apurar un poquito. Ya bueno, aquí hay una serie de ejercicios entonces que dice, determina el valor decimal de los siguientes números. Entonces dice, en el caso de este número binario, en complemento a 2, ¿ya? Entonces yo tengo que primero ver, ¿es un número positivo o negativo? Tengo que observar el primer bit, o que es un número negativo. Entonces tengo que aplicar el procedimiento que le corresponde al complemento 2 para transformarlo a un número decimal. El caso B, me dicen, ese número de acá está en formato signo magnitud. Ok, veo que el primer bit es un 0, o sea, es un número positivo, por lo tanto paso a convertir los siguientes 7 bits en valor decimal correspondiente. El caso C, dicen, está en complemento 1. Ok, ¿qué hago? Veo si es que, bueno, hay dos métodos, como vimos. Entonces, un método sería simplemente transformar cada uno en su valor de peso correspondiente, y el más significativo lo reemplazamos por el menos 128, y hay que acordarse que en el caso del complemento 1, al final hay que sumarle 1, ¿ya? Al final hay que sumarle 1. En el caso de un número positivo, se transforma directamente. Este número como que está también en complemento 1, en el formato complemento 1, pero yo observo que el bit más significativo es un 0, entonces yo paso a reemplazar estos números directamente al número decimal porque es un número positivo.
Y así entonces lo hacen con cada uno de los formatos que están ahí. ¿Ya? Ya, entonces hablemos un poco del rango de representación de los números con signos. ¿Ya? Algo les adelanté de que dependiendo del número de bits, yo voy a poder representar mayor cantidad de números. Por ejemplo, si yo tengo un solo bit, ¿ya? Tengo un registro que tiene un solo bit. La pregunta es, ¿cuántos números puedo representar con un solo bit? Bueno, puedo representar solamente dos números, ¿ya? Un 0 y un 1, ¿ya? Con un solo bit, un 0 o un 1, o un verdadero y falso, o blanco y negro, en fin, puedo representar dos estados con un solo bit, ¿ya? Ahora, si yo tengo dos bits, ¿cuántos estados puedo representar? Puedo representar cuatro estados, ¿ya? O cuatro números, si quieren, ¿ya? Puedo representar el 00, el 01, el 10 y el 11, ¿ya? Después, si tengo 3 bits, entonces, bueno, la respuesta es 2 elevado al número de bits, ¿ya? Entonces, si tengo un bit, es 2 elevado a 1, por lo tanto, 2 elevado a 1 es 2, puedo representar dos estados. Si tengo 2 bits, es 2 elevado a 2, que me va a dar 4. Así que, en el fondo, el número de posibles números que puedo representar, o estados, ya, depende cómo la aplicación, es 2 elevado al número de bits finalmente, ¿ya? Entonces, con 8 bits, ¿ya? ¿Cuántos podemos representar? Podemos representar 2 elevado a 8, y 2 elevado a 8 es 256, ¿ya? Ese es un número eh, bien especial en ciencia de la computación, ¿ya? Porque los primeros computadores y sistemas computacionales eran de 8 bits, entonces el 256 se repetía todo el tiempo, ¿ya? Entonces, a un conjunto de 8 bits se le denomina un byte, ¿ya? Entonces, un poco para una nueva palabra a nuestro vocabulario, el byte entonces es un conjunto de 8 bits. Cuando hablamos de un registro de 8 bits, ya estamos hablando de un registro de un byte, básicamente. Entonces, estos bytes, ¿ya? Los podemos combinar si tenemos 2 bytes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? 16 bits, ¿ya? Vamos a representar entonces 2 elevado a 16, y 2 elevado a 16 nos da un número 65.536, ¿ya? Ese es otro número importante, ¿ya? Que es el número de posibles combinaciones, o el número, mejor dicho, el número de números, ¿no? La cantidad de números que podemos representar con 16 bits, ¿ya? Si tenemos ahora 32 bits para representar un número, entonces son, bueno, ya un número súper grande, entonces 4 por 2, 95, por 10 elevado a 9 números diferentes, ¿ya? Así que básicamente nosotros necesitamos mayor cantidad de número de bits para poder representar números más grandes, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un contador? Ya estoy contando números y tengo un registro de 8 bits. Entonces parto con el 0000, pues el 1, el 2, ¿no? Y llego hasta el final, la representación del 256, que podría ser el 11111, puros 1. ¿Qué pasa si a ese contador le incrementamos un número más? Entonces, del 256, que son puros unos, vamos a pasar de nuevo al número siguiente, que en este caso serían puros ceros, ¿ya? O sea, se da la vuelta el contador y parte desde el inicio, ¿ya? Entonces, un contador de 8 bits solamente va a poder contar desde el 0 al 256. Si queremos contar más números, vamos a tener que necesariamente incrementar el número de bits, ¿ya? Por eso hay registros con mayor o menor cantidad de bits, dependiendo de la aplicación, si requiere, por ejemplo, contar más o menos números. Ok, entonces ya vimos el número o sea, la cantidad de números que podemos representar con una cantidad de bits, ¿ya? Y ahora viene algo similar, que es el rango de representación con los números con signos, ¿ya? O sea, si ahora tenemos números con signos, lo que un poco les adelanté recién, ¿qué números o qué rango de números puedo representar si el número ahora puede ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces, el número total de combinaciones, dijimos, es 2 elevado a n, donde n es el número de bits, ¿ya? Entonces, para los números con signo, en complemento a 2, el rango de valores de números con n bits es desde el menos 2 elevado a n menos 1 a más 2 elevado a n menos 1 menos 1, ¿ya? Así no se entiende mucho, pero si le ponemos numerito se va a entender. Por ejemplo, en el caso de 8 bits, ¿ya? Entonces vamos a tener, dijimos originalmente, bueno, puedo representar 256 números con 8 bits, pero si quiero representar tanto números negativos como números positivos, entonces ya no va a ser el número más negativo, no va a ser el menos 256, porque solamente podría representar números negativos en este caso. Entonces va a tener que ser
según esta fórmula, 2 elevado a n menos 1. Si el n es 8, entonces 8 menos 1 sería 7. ¿ya? 2 elevado a 7, entonces recordamos es 128. Así que podemos representar desde el menos 128, ¿ya? hasta el 2 elevado a n menos 1 de nuevo. Esto recordemos que era 128. Menos 1, 127 positivo. ¿ya? Así que desde el menos 128, lo anotamos acá, en el caso de n, cuando n es igual a 8, va a ser desde el menos 128 hasta el 127 positivo. ¿ya? Y la pregunta, ¿por qué no hasta el más 128? ¿Por qué desde el menos 128, o sea, 128 negativo sí, pero 128 positivo no? Porque tenemos que además representar el 0, ¿ya? Hay que representar ese 0, ¿recordamos? Así que el 127 números positivos más el 0 nos da 128 números, ¿ya? Entonces tenemos 128 números entre positivo y 0 y 128 números negativos. Y en conjunto nos dan los 256 números que podemos representar con el 2 elevado a n. ¿ya? Eso, de nuevo, en el caso de n igual a 8. Si n es igual a 16, entonces el rango también es mayor. Bueno, habiendo cada caso un bit de signo, entonces tenemos n-1 bits de magnitud. ¿ya? Por ejemplo, o sea, esto no estamos hablando necesariamente del formato signo-magnitud, pero se da en la práctica, entonces, que el primer bit, el más significativo, igual nos determina si es un número positivo o negativo. Recordemos en el caso de la conversión anterior de número binario en cualquiera de los tres formatos a un número decimal, nosotros observamos el primer bit para determinar si es que el número era positivo o negativo. ¿ya? Así que, pese a que no necesariamente tiene que ser el formato signo-magnitud, el primer bit igual nos va a determinar el signo del número. ¿ya? Así que ese primer bit también, como les decía, se denomina el bit de signo. ¿ya? Así que hay un bit determinado o relegado para representar el signo del número y los otros bits están determinados para representar la magnitud. ¿ya? Y esos bits que quedan para representar la magnitud es igual a n-1, que es lo que tenemos acá. ¿ya? n-1 bits para representar la magnitud y un bit para representar el signo. ¿ya? En cualquiera de los tres formatos. Es por eso que ese n-1 es el que aparece acá. ¿ya? Y acá. Porque es el que representa la magnitud. Ok. Entonces, por ejemplo, con 4 bits puede representarse el número en complemento 2 en el rango de menos 2 elevado a 3, ¿ya? O sea, con 4 bits, 4 menos 1 es 3, 2 elevado a 3, ¿ya? O sea, desde el menos 8 hasta el 2 elevado a 3 menos 1, que sería el 7. Desde el menos 8 al 7 con 4 bits. ¿ya? Igualmente, con 8 bits se pueden representar desde el menos 128, lo que vimos arriba, hasta el más 127, y así. ¿ya? Entonces, ¿por qué más 127 y no más 128? Podría haber sido al revés, ¿eh? Podría haber sido que partimos del menos 127 y llegamos al más 128. Bueno, eso es realmente por convención, o sea, se combinó, no sé. Se pusieron de acuerdo en el fondo las personas que definieron este estándar de que el número más negativo y es el menos 128, o el número 2 elevado a n menos 1, ya a secas, y el más positivo es ese número, pero menos 1. ¿ya? Ok, entonces ya tenemos el concepto de que un número de bits, además de que nos determina entonces el número, la cantidad de números que podemos representar, también nos determina cuál es el número más negativo y el número más positivo que podemos representar para alguno de los formatos. Lo que vimos anteriormente en la diapositiva anterior era el formato complemento 2 en particular, que es el que más se utiliza, el que se utiliza finalmente en los sistemas computacionales, en los procesadores, computadores, celulares, etc. Entonces, para representar números enteros muy grandes, ¿ya? Ahora pasamos a otro tema. El tema que sigue es el del punto flotante, que es lo que pregunta el compañero. Vamos a ver la hora. Entonces todavía nos queda un ratito. Ya. Entonces, voy a poner silencio porque esto está sonando mucho. Ahí sí. Entonces, para representar números enteros muy grandes, ¿ya? Son necesarios muchos bits, ¿no es cierto? Por lo que vimos anteriormente. Entonces, también se producen problemas cuando queremos representar números con parte fraccional, ¿ya? Como tanto, tanto. O sea, ¿qué pasa cuando vamos a representar, no sé, por la distancia de aquí a una galaxia cercana, ¿ya? En metros? ¿ya? Entonces nos aparece un número gigante. Básicamente necesitamos muchos bits solamente para representar la magnitud, ¿ya? O sea, estamos gastando mucho bits no para saber el contenido del número, sino que porque la coma está súper alejada, porque el número es muy grande.
Entonces eso es, en cierta forma, ineficiente. Entonces ya les expliqué recién el tema del punto fijo. El punto fijo, entonces, el formato punto fijo determina que vamos a tener una cierta cantidad de bits reservados para representar un número, o sea, la parte entera de un número, y vamos a tener otra cantidad de bits reservados para representar la parte fraccional del número, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el número, la parte entera, es un número súper grande? Vamos a tener que elegir un formato con cada vez más bits para representar esa parte grande, pese a que quizás la parte fraccional no exista, ¿ya? Entonces la parte fraccional, si están reservados, no sé, por la mitad del tamaño, la parte fraccional, pero en realidad no necesitamos parte fraccional, estamos desperdiciando bits. También al revés, si es que la parte fraccional es una cantidad larga de números, ¿ya? Pero la parte entera es cero, no importa, en el punto fijo, entonces siempre se le reserva una cantidad fija de bits a la parte entera y una parte fija de bits a la parte fraccional. Entonces, es ineficiente. Entonces, el formato de coma flotante también divide, como les decía, en dos partes, solo que una parte es para determinar, en realidad tres partes. ¿Ya? La primera parte es para determinar el signo, igual que en el caso de los formatos anteriores que ya habíamos visto. Hay una parte que determina el signo. Hay otra parte que determina entonces cuál es el número propiamente tal que queremos representar, ¿ya? Y una tercera parte que determina la posición de la coma o el exponente. Esto es muy similar al formato científico, ¿ya? Por ejemplo, el 2,3 por 10 elevado a 3, o el 2,3 por 10 elevado a menos 3, o a menos 5, o a menos 123. En realidad, cuando ustedes anotan o utilizan un formato científico, tenemos una parte que es el número propiamente tal, ¿ya? Y después tenemos el exponente. Así que si nosotros queremos anotar eso en un papel, básicamente lo que importa es el número que queremos representar, ¿ya? Que en este caso se llama la mantisa, ¿ya? El número que queremos anotar se llama la mantisa, ¿ya? Y la posición de la coma se le llama el exponente, ¿ya? O sea, cuántas posiciones está la coma desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha, es básicamente lo determina el exponente, ¿ya? Y finalmente el signo si es un número positivo o negativo. Así que ese es el formato de coma flotante, ¿ya? Tiene tres partes, y con estas tres partes entonces podemos representar cualquier número, ya sea muy grande el número o muy pequeñito, ¿ya? Y hace mejor uso entonces de los bits que hay en memoria para poder representar un rango mucho más amplio de números, ¿ya? Entonces aquí hay un par de ejemplos, dice, por ejemplo, el número decimal 241.506.800 puede ser reescrito en formato coma flotante, perdón. Eh, Aquí si se fijan todos estos números los corremos y dejamos, o sea, los desplazamos una cierta cantidad de posiciones para dejarlos como 0,24152. Si se fijan son los mismos números que tenemos arriba, ¿ya? Solo que el número ahora parte con 0, ¿ya? Entonces como nosotros desplazamos, la coma estaba originalmente en esta posición, ¿ya? Tuvimos que desplazar la coma, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿ya? Entonces, como desplazamos la coma 9 veces para que nos quede el número de abajo, entonces el exponente va a tener el valor de 9, ¿ya? Entonces, la mantisa nos quedaría con este valor, 0,2415, bla, 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 y el exponente nos quedaría con un valor de 9, ¿ya? Entonces, eso, como dice acá, queda finalmente 2 por, o sea, 0,241568 por 10 elevado a 9, ¿ya? Que es el formato científico que ustedes conocen, ¿ya? Entonces, perdón, de aquí lo que nosotros almacenamos en memoria finalmente son los datos importantes. Por ejemplo, el 10, en realidad no necesitamos almacenarlo porque el 10 siempre, esa base siempre es la misma. Así que nosotros lo que vamos a almacenar en memoria es el 9, ¿ya? Que es el exponente, ¿no es cierto? Y aquí el 0, tampoco lo vamos a almacenar porque siempre el número lo vamos a tener que dejar correr una cantidad de posiciones para que siempre sea 0, algo, ¿ya? Entonces ese 0, algo no lo registramos, solamente registramos la parte que viene después de la coma, ¿ya? Y esto sería entonces la mantisa. Y hay que almacenar, como les decía, si es que el número es positivo o negativo, y eso lo almacenamos con un solo bit, que es el signo, ¿ya? Así que básicamente de este número científico almacenamos solamente lo que es importante, ¿ya? Y eso entonces se almacena en memoria. Para esto necesitamos un bit. Para la parte de la mantisa va a depender del formato de coma flotante que utilicemos. Hay uno simplificado, hay uno doble, ¿ya? Entonces el simple utiliza
El simple utiliza 32 bits y el doble utiliza 64 bits, ¿ya? En total, ¿ya? De esos se le asigna una cantidad a la mantisa y otra cantidad al exponente. Vamos a ver entonces, aquí está exactamente eso. Entonces dice, el formato de coma flotante. Para los números con coma flotante binarios, el formato definido por la IEEE, la IEEE, recordemos, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿ya? Internacional, National Electronic Electrical and Electronics Engineer, que genera entonces formatos ya de distinto tipo, el formato, no sé por qué se les ocurra, muchos de ellos ya está pasado por la IEEE, ellos se dedican entonces a definir estos estándares con un comité de expertos. Entonces en algún momento se tuvo que definir cuál va a ser el estándar para el punto flotante, y entonces se definió el estándar de precisión simple que les mencionaba, que tiene 32 bits, y el de precisión doble, que tiene 64 bits, ¿ya? Y hay uno de precisión ampliada que tiene 80 bits, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre el de precisión simple, que es el que se ve acá. Entonces ya les adelanté un bit. El primero va a ser el bit de signo para determinar si el número que estamos representando es positivo o es negativo. Después vamos a definir 8 bits para el exponente. Aquí lo di vuelta. Lo que expliqué recién era por el orden en que se presentó el número anterior. Puse mantisa y después exponente. En realidad es primero exponente y después la mantisa, ¿ya? Así que el exponente van a ser los siguientes 8 bits, ¿ya? Entonces esos 8 bits de acá, o sea, este 8 bits van a representar el valor que tiene ese exponente, ¿ya? Dice desplazado en 127. Con un ejemplo va a quedar claro a qué se refiere ese desplazado, ¿ya? Y los siguientes 23 bits van a ser la mantisa, o sea, básicamente la parte fraccionaria, que es el número que queremos finalmente representar, ¿ya? Entonces, aquí el ejemplo dice expresar la velocidad de la luz C en notación de punto flotante de precisión simple, ¿ya? En binario. Aquí hay una complicación adicional, que es que esto tenemos que almacenarlo en binario, por lo tanto, el número que vamos a anotar de la mantisa tenemos que pasarlo de decimal a binario, ¿ya? Un decimal fraccional a un binario fraccional, ¿ya? Eso es quizás lo más complejo de todo este ejercicio, ¿ya? El resto es relativamente sencillo. Entonces tenemos que la velocidad de la luz C es, bueno, 0,2998 por 10 elevado a 9, ¿ya? En este caso serían metros por segundo. A ver, 2 elevado a 9, sí, parece que está bien. Metros por segundo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Este número que está en fraccional decimal, tenemos que pasarlo a fraccional binario. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, utilizando el método de la multiplicación por dos sucesivas que vimos en la clase anterior. Así que multiplicamos por 2 sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al número de bits de la mantisa en esencia, ¿ya? ¿Cuánto es ese número? Es 23 para el caso de precisión simple. O sea, en realidad tendríamos que multiplicar por 2 sucesivamente hasta que obtengamos 23 bits, ¿ya? De fracción, y ahí en teoría deberíamos parar, ¿ya? Si hacemos eso, entonces nos va a dar este número que tenemos acá en binario, ¿ya? 0001, etcétera, ¿ya? Que está en binario. Si se fijan, va a ser 8. Ok, entonces ya tenemos la mantisa, ¿ya? Del número en punto flotante. Aquí lo importante. En notación científica dice tanto, tanto, tanto. Claro. Aquí, así como en el caso anterior habíamos visto que siempre vamos a dejar al principio el 0, un valor decimal, ¿ya? En base 10, en base decimal. En binario vamos a hacer que el número siempre nos tiene que quedar 1, algo, ¿ya? O sea, en el fondo vamos a desplazar ese número que nos queda, que nos resulta del fraccional binario, lo vamos a tener que desplazar un número de comas hasta que nos quede el primer 1 entero y el resto sea entonces la parte fraccional, ¿ya? Entonces ese 1, en realidad no lo vamos a anotar en la mantisa. Lo que vamos a anotar en la mantisa van a ser todos los números después de la coma, ¿ya? Todos los números que están en verde, ¿ya? Y ahí sí que por 2 elevado a 28. ¿Por qué el número tan grande? Bueno, porque el 10 elevado a 9 era en decimal. Si nosotros pasamos esto a binario, entonces el número de comas va a ser mucho más grande. Así que nos da un desplazamiento de 2 elevado a 28. O sea, 28 posiciones que tenemos que correr en binario, ¿ya? Ok, entonces ese es el número. Lo que está en verde es finalmente lo que nosotros vamos a anotar en la mantisa, ¿ya? Y
El 28 entonces va a ser el exponente, ¿ya? El exponente entonces es 28 y lo que decía es que hay que desplazar este número en 127. ¿Qué significa en la práctica? Que simplemente hay que sumarle 127. ¿Ya? Así que el número del exponente es 28, le sumamos 127 y nos va a dar un número 155. Bueno, esto es en decimal a todo esto. Así que ese 155 tenemos que pasarlo a binario y nos va a dar entonces este número binario. ¿Ya? Ese número binario es el que almacenamos finalmente en el exponente, en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces tenemos el exponente que almacenamos, los 4, o sea, en los 8 bits dedicados al exponente, la mantisa, que son todos estos números de acá, son los que almacenamos entonces en la parte dedicada a la mantisa, y el 0 es porque es un número positivo, entonces si los números positivos, el bit de signo es un 0, números negativos, bit de signo es un 1. ¿Ya? Y ahí finalmente tenemos el formato de punto flotante de este número que representa la velocidad de la luz. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? ¿qué significa el 2 que está abajo del cero? El 2 En la está solución, en Es la solución base arriba. del número, ¿no? acá, ¿ese? Claro, esa es Sí, la base. Cuando nosotros anotamos un número, en general es buena práctica anotar cuál es la base. ¿No es cierto? Porque si anotamos 10, puede ser un 10 en base decimal, en base 10, entonces representa el número 10. O podría ser 1-0 en base binaria, en ese caso representa al 2, lo representa al 10. ¿Ya? Entonces, para evitar la ambigüedad, uno le pone ese numerito que es la base del número. ¿Ya? Entonces, en este caso es base 2, significa que el número es un número binario. ¿Ya? Si hubiese sido bueno. un 10, entonces es un número decimal. Claro, claro como Eh, partimos trabajando con números decimales y lo pasamos a un número binario, entonces por eso se le pone la base, para evitar la ambigüedad. Entiendo. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué en notación científica el número queda como 2 elevado a 28? Y como que creo Claro, que son los 32 bits en el número binario C. o sea, porque este número, a ver, ¿cómo te respondo? Claro, en realidad este número que tenemos acá, tendríamos, espérate, el número que tenemos acá, el 0,2998 por 10 elevado a 9, en realidad tendríamos que pasarlo entonces al número entero. En realidad esto es un número entero, ¿ya? No es un número fraccional ahora que lo pienso. ¿Ya? Esto nos va a dar entonces el número el 2998, ¿ya? 2 elevado a 9, así que donde hay que correrlo, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedaría así, si no me equivoco. A ver. O ¿Sí? 200.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto? Ahí están los metros por segundo. ¿Ya? Entonces esto es un número entero. Así que en realidad este número entero decimal grandote, perdón, eso no hay. Ese número decimal grandote tenemos que pasarlo ahora a binario. ¿Ya? Así que como es un número solamente entero, en realidad utilizamos el método de la división sucesiva. ¿Ya? Entonces cuando utilizamos el método de la división sucesiva, en realidad nos queda este número, que es un número entero también. ¿Ya? Aquí Ya. está el punto, de hecho. ¿Ya? O sea, en ese sentido creo que me equivoqué porque les dije que lo pasaran a fraccionar con la multiplicación sucesiva, pero en realidad no es un número fraccional porque está por 10 elevado a 9. ¿Ya? Así que en realidad es un número entero, y al ser un número entero, si lo quiere pasar a binario, lo dividen pero por 2 sucesivamente. Bueno, muchas veces, ¿ya? Hasta que le da un número como el que está acá. ¿Ya? Esta es la representación entonces binaria de ese número decimal entero grandote. ¿Ya? Es un número súper largo, ¿ya? Tiene hartos unos, si se fijan tienen 8, 16, tiene como 32, ¿ya? 32 bits, ¿ya? Entonces ahora viene la parte donde este número que tenemos acá, tenemos que pasarlo a un formato 1 punto algo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no sé si está claro cómo que del número decimal grandote, que era el 299, 800, qué sé yo, pasarlo a este número. Eso está claro, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Ya. Entonces ahora tenemos la coma aquí y ahora tenemos que desplazar la coma tantas veces para que nos quede 1, algo, ¿ya? Entonces, lo desplazamos una vez, dos veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿ya? Entonces tenemos que Ah, poner la coma acá
¿ya? Porque así nos queda 1, bla, 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 y para eso tuvimos que desplazar esa coma que estaba en el 0 28 veces, y ahí es donde nos queda el 2 elevado a 28, ¿ya? Ya entendí. O sea, Muchas así gracias. como, sí, po, así como en el decimal, nosotros cuando queremos representar una coma en una posición arbitraria, como el formato, la base es decimal, entonces decimos por 10 elevado a 9, que en realidad quiere decir desplazado la coma 9 veces. En el caso, como estamos hablando de binario, y queremos decir se desplazó la coma 28 veces, tenemos que decir entonces por 2 elevado a 28, que es equivalente a decir se desplazó la coma 28 veces, de 28 posiciones. ¿Ya? Entonces ahí nos queda ese formato. Y como les decía, este 1, algo en realidad no se anota. Lo que se anota es la parte después de la coma. Y eso es lo que pasa de aquí entonces, se copia allá abajo. ¿Ya? Si se fijan, el 0001 es el 0001 de acá abajo. ¿Ya? En todo caso, si alguien me preguntaba si esta diapositiva está en el aula, creo que esta parte del punto flotante yo la había sacado de las diapositivas porque el año pasado lo hicimos distinto, pero la voy a volver a integrar en todo caso para que esté. ¿Ya? La parte del punto flotante creo que no está en las diapositivas. Ok, entonces ya estamos en la hora, entonces cerremos lo del punto flotante. Entonces para evaluar el número binario que ya está en formato, ahora la operación contraria. Dice, si ustedes ya tienen el número, o sea, les pasan un número de 32 bits y les dicen, ese número de 32 bits está en formato punto flotante de precisión simple. Ahora usted extraiga qué número representa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ese número que me pasan que tiene 32 bits, que está acá, tengo que irlo como dividiendo en partes. La primera parte es determinar si es un número positivo o negativo. Para eso observo solamente el primer bit. ¿Ya? Si es un 1, entonces es un número negativo, si es un 0, es un número positivo. Luego puedo tomar la mantisa, ¿ya? Y a la mantisa, recordemos, tenemos que agregarle el 1 punto, ¿ya? O sea, agregárselo adelante, entonces nos quedaría 1 punto, todo lo que está anotado en la mantisa, ¿ya? Y luego tomamos el exponente, y de ese exponente tenemos que restarle el 127, ¿ya? O sea, en otras palabras, el número de acá representa 145, ¿ya? Entonces ese 145 tengo que restarle el 127, porque ese era un valor de offset, de desplazamiento que había que ponerle, para poder representar números positivos y negativos de exponente, por eso se le pone el 127. En fin, entonces 145 menos 127 y me va a dar el número de desplazamientos o de veces que tengo que correr la coma al número que me dio en la mantisa, ¿ya? Eso es 18. Por lo tanto, el número 1 punto todo eso, que es lo que yo construí en base a la mantisa, ¿ya? Y al agregarle el 1, tengo que ahora desplazarlo 18 veces, ¿ya? O sea, 18 veces significa entonces que tengo que desplazarlo hacia la derecha. Si el número es positivo, tengo que desplazar 18 veces la coma hacia la derecha. Entonces, una vez, dos veces, tres veces, y me va a quedar este número que tenemos acá. Cuando ya me quedo sin números y tengo que seguir desplazando, entonces naturalmente le voy agregando ceros, ¿ya? Igual que en el caso base 10, decimal, ¿ya? Así que me desplazo 18 veces hacia la derecha, significa que en algún momento le tengo que agregar ceros para formar el número, y ahí me queda este número entero, ¿ya? Y era negativo, así que le ponemos el negativo. Y esto está en base 2, ¿ya? No se le vaya a olvidar, esto no es un número decimal, esto es un número binario, ¿ya? En base 2. Así que todavía eso habría que transformarlo al número... Aquí me quedé pillo sí con esto. Me falta, no sé si... Dice que aquí hay una parte fraccional, pero yo veo que la coma... ¿Dónde está la coma? A ver. Sería, dice, desplázalo 18 veces, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, no, sí está. Yo veo que es entero, ¿eh? No sé por qué hay una parte fraccional aquí, yo tengo la duda, ¿ya? Como yo veo que es un número binario entero, todo el tiempo entero, no hay ningún valor que venga después de la coma, si es que no me equivoco, creo. Entonces esto debería ser un número decimal entero también, no debería tener parte fraccional, ¿ya? Pero bueno, ahí no sé qué pasó ahí. Ahí voy a revisar este ejercicio y se los voy a subir después para que no haya dudas, ¿ya? El tema es que entonces este número binario hay que finalmente reemplazarlo a un valor decimal con el método de los pesos, por ejemplo, ¿ya? Aunque aquí les van a aparecer pesos así bien elevados, pero bueno,
con el método de los pesos lo pueden transformar al valor decimal equivalente. Así que eso, básicamente para pasar de un número en formato punto flotante a un número decimal hay que hacer el proceso inverso y con eso obtienen el valor. Entonces, las excepciones. Existen dos excepciones en los números con coma flotante, ¿ya? Dice, el 0 se representa utilizando solo ceros, ¿ya? Cuando queremos representar el número 0, que está justo en la mitad, entonces ese número es el 0 con todos ceros. Todos los valores del signo, el exponente y mantisa son puros ceros. Eso quiere decir el valor 0 que todos entendemos, ¿ya? Y el infinito se representa utilizando entonces, como se ve acá, puros unos en el exponente, 0 en el signo y 0 en la mantisa, ¿ya? Y eso entonces sería el infinito positivo, y creo que también hay un infinito negativo que es en vez de un 0 en el bit de signo, sería un 1. Ok, hay un par de ejercicios. Entonces convertir el número tanto decimal a formato coma flotante, precisión simple, y después determinar el valor binario que está en formato coma flotante, precisión simple, a número decimal. Ok. Entonces con eso terminamos, chiquillas, chiquillos, la clase de hoy día. Lo que sigue entonces van a ser las operaciones aritméticas con estos números que tienen signos, que como ven, depende si está en complemento 1, complemento 2, signo, magnitud. O sea, ¿a qué se refiere a operaciones aritméticas? Que si queremos sumar, restar, dividir números entre sí que ya vienen con un formato. Entonces, esto lo vamos a pasar medio rapidito porque en realidad estas son operaciones que hacen los computadores, ¿ya? Y nosotros como personas vamos a tener que transformar ese formato, ¿ya?, a un número que entendamos y luego hacer la operación de suma, resta, multiplicación, división que aprendimos anteriormente, ¿ya? Eso es algo que en realidad las máquinas no hacen. Las máquinas utilizan el complemento 2 de forma natural, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación cómo. Así que esto es un ejemplo un poco para que se entienda cómo funciona el sistema, pero no le vamos a dar mucho énfasis, ¿sí? Así que, pero en resumen, va a ser que si es el complemento 2, vamos a tener que ver si son números negativos o números positivos. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, ustedes saben que los números positivos entre sí, si se multiplican, termina un número positivo, mientras que si es un número positivo y un número negativo que se multiplica, el número va a ser negativo, etcétera. ¿Ya? Todas esas excepciones tenemos que verlas entonces, y es lo que vamos a ver en la próxima clase. No sé si hay alguna consulta. No, estamos justo en la hora. Entonces, les agradezco su atención. Aquí están mandando un mensajito. Ya, hay un grupo de WhatsApp, así que ahí les dejó el compañero el grupo, el link. Bueno, este grupo de WhatsApp no lo estoy gestionando yo, lo están gestionando ustedes. Si quieren, les puedo dejar ese link en el aula virtual para que los compañeros vean, pero en realidad si lo administran ustedes, quizás ustedes tienen que gestionarlo. Así que ahí ustedes vean eso. De todas maneras, siempre los insto a que consultas las suban al foro de consultas en el aula virtual, entonces eso le llega con copia a todo el mundo. Si son consultas pertinentes, naturalmente, en el sentido de que cosas de la materia y eso. Y si son cosas administrativas, también yo los insto a que pregunten cualquier cosa en el foro para que les lleguen las preguntas y respuestas a todo el mundo. Eso. Entonces, si no hay más, los dejo hasta acá y nos vemos pasado mañana. Muy bien. Chao, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chau.